expandiendo el Evangelio del Reino de Dios. Iglesia El Buen Samaritano presenta al pastor Esdras Gómez con dirección espiritual. Bienvenidos. Vamos a leer la palabra, hermanos. Yo lo voy a invitar a que vaya conmigo a Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Hebreos 5, 8. Veamos desde el versículo 7. Hebreos 5, 7. Lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo, ¿qué dice? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué fue oído? Por su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para con todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Que Dios bendiga esta lectura de la palabra del Señor. El tema para esta hermosa tarde es: ¿cómo establece Dios su reino? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo establece Dios su reino? Recuerde que cuando el pecado entró al mundo, el mundo empezó a hacer lo que quiso, el mundo empezó a vivir bajo de la desobediencia, el mundo empezó a vivir bajo condenación, había anarquía en este mundo. Pero el Padre Celestial restablece su reino en la tierra. ¿A través de quién, iglesia amada? ¿A través de quién establece Dios su reino en la tierra? A través de su amado Hijo, que envió a la tierra. Cuando en la tierra había anarquía, pecado y perdición, Dios enseña un principio a través de su Hijo Jesucristo. Y dice la Biblia que Cristo en los días de su carne ofreció ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas. Ay, hermanos, lo que a él le tocó pasar fueron momentos difíciles. Y dice la Biblia que él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Una vez que hayamos comprendido este principio, hermanos, no tendremos ningún problema en percibir que no hay pecado más grande que la rebelión. ¿Cuál es el pecado más grande, hermanos? La rebelión. Y no hay nada más importante que la obediencia. Si no hay pecado más grande que la rebelión, hermanos, no hay paso, no hay nada más importante que la obediencia. Ahora, miremos un poquito, iglesia amada, cómo establece Dios su reino. Versículo 8. Y aunque era hijo, ¿de quién está hablando acá? De Jesús. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, yo quiero que me ayuden ustedes acá. Jesús es el Hijo de Dios. Era, es y lo será por siempre. Pero dice la palabra, dice que Cristo aprendió la obediencia. O sea, en otras palabras, Él no traía la obediencia del cielo a la tierra. ¿Él en dónde aprendió la obediencia, hermanos? En la tierra.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo aprendió él a obedecer? Hablemos un poquito. Leamos el pasaje. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sabe cómo dice en la versión moderna actual? Dice, el sufrimiento hizo obedecer al Señor. Tremendo, hermanos. ¿Sabe cómo se aprende a obedecer, iglesia amada? Es terrible lo que yo dije, pero ¿cómo así? Dice que Jesús aprendió a obedecer pasando el proceso ¿de qué? Del sufrimiento. Ahí aprende uno a obedecer. Me sorprendió, yo dije, Señor amado, ¿cómo está eso? Y lo leí una y otra vez y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y cuando leí esa otra versión, aún me sorprendí más, porque dice, el sufrimiento hizo obedecer al Señor. Entonces ahora traigámoslo a nuestra vida. ¿Cómo aprende el ser humano a obedecer, iglesia? Ahora, digámoslo clarito. ¿Cómo aprende el hombre a obedecer? Sufriendo. Hermanos, solamente pensemos un poquito acerca de los caballos que son tan bonitos, ¿verdad? Y todos, si no tienen un caballo en casa, pero tienen un juguete que ¿es un qué? Es un caballo. ¿Saben ustedes cómo se frenan a esos caballos cuando van a todo galope? Con un freno. Y obedecen, ¿verdad? Rayan ahí el... Ahora, ¿qué es lo que hace frenar a ese caballo? El dolor. Si se lo jalan y es un tremendo dolor que va a parar inmediatamente. ¿Cómo obedece entonces ese caballo? ¿A través de qué? A través del sufrimiento. Y es sorprendente que Dios establece su reino. Él envía a su Hijo único a la tierra y pone a su Hijo a sufrir para que aprenda ¿qué, iglesia? Para que aprenda ¿qué? A obedecer. Y dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo aprendió la obediencia el Señor Jesucristo entonces? Sufriendo. Notemos aquí que Él no trajo la obediencia a la tierra entonces. Él aprendió y lo hizo por medio de ¿qué, iglesia? Por medio del sufrimiento. Entonces podemos decir, es cuando pasamos por el sufrimiento que aprendemos la obediencia. Entonces aprendemos una obediencia real, no ficticia. No como aquel niño que le decían, arrodillate. No quiero. Que te arrodilles. No quiero. Bueno, no vas a arrodillarte. Bueno, ¿dónde está aquí la paleta? Porque te vas a arrodillar. Entonces se pone de rodillas y dice, yo físicamente estoy de rodillas, pero en mi mente estoy parado. ¿No quería qué? Obedecer. Pero una obediencia real es aquella que nosotros voluntariamente nos ponemos a los pies de Dios. Voluntariamente, espontáneamente. Y lo más impresionante acá acerca de cómo establece Dios su reino es que solo los obedientes son útiles a Dios. ¿Quiénes son los que son útiles a Dios, hermanos? ¿Solo quiénes? Diga conmigo, solo los obedientes. Mire, un desobediente no es útil en el reino de Dios.
No es útil. Jesús aprendió la obediencia. Mientras no se ablande nuestro corazón, ¿sabe cuál es el otro problema? Es que el sufrimiento de todas maneras va a llegar y llega a nuestra vida. Es más, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él ofreció el sufrimiento. Es más, el sufrimiento es parte de nuestra vida. ¿Sabe quiénes son las mejores personas, hermanos? Las personas más tolerantes, las personas más cariñosas, las personas más comprensivas. ¿Saben quiénes son? ¿Me pueden decir quiénes son esa clase de personas? Amorosas, comprensivas y tolerantes. Las personas que han pasado por el proceso del sufrimiento. Esas personas son las más comprensivas. Por eso los abuelos entienden más a los nietos. ¿Sabe por qué? Porque han sufrido, han vivido, la vida se ha encargado en enseñarles a ellos y no ha sido fácil, hermano, no ha sido una enseñanza barata, ha sido una enseñanza con bastantes dificultades. Con bastantes dificultades. Platicamos con hermano Máximo y él dice, hermano, yo tiempo extra me ha dado el Señor, yo estuviera bajo tierra. Pero vemos al hermano muy responsable en sus actividades y nos ha tocado viajar a otros lados y decimos tal horario y el hermano, si es posible, 1 hora antes ya está, media hora antes ya está. Y otro día que no vino, luego dijimos, ¿y qué pasó con el hermano? Y él dijo, hermano, Dios me ha bendecido con nueva vida. Eso significa, hermanos, que ¿sabe dónde se termina el sufrimiento? ¿Sabe en qué momento se termina el sufrimiento? En el momento en que empecemos a obedecer. Así de sencillo. Hablando de los animalitos estos tan hermosos que son los caballos, ¿verdad? Todos los animalitos estos, por naturaleza, son salvajes, ¿verdad? Patean, si se quieren montar en ellos, no aceptan y todo. Pero ustedes saben lo que decía Pablo, ¿verdad? El aguijón. ¿Cómo amansan a los caballos? Con esas puntas, ¿verdad? El caballito le dan una palmadita y ¿qué es lo que hace? ¡Pum! Patada. Entonces le ponen ahí en un lugar en donde hay puras puntas. Y van y le sorban la espaldita. ¿Y qué hace el caballo por su naturaleza? ¡Bum! Patada. ¿Qué pasa con esos aguijones? ¿Qué le hace al pobre caballito? Lo lastima. Nuevamente le ponen la manita y ¡pum! Patada. ¿Pero qué pasa? Después de tanta patada, en el aguijón le ponen la manita en la espaldita. ¿Da patada o ya no da patada? ¿Da o ya no? ¿Después de cuántos golpes ya no? Y por eso ya le pueden ahí acariciar al caballito, lo abrazan, se montan encima. ¿Qué hace el caballo? Nada. ¿Ha aprendido a través de qué? Del sufrimiento. Usted dirá, pastor, nos está comparando a esos animalitos. No. Pero a veces actuamos de esa forma, iglesia. No nos pueden decir nada, no puede, porque ya estamos haciendo muchas cosas. Entonces, si Jesús no trajo la obediencia ya del cielo, ya vino obediente, no, Él aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Eso significa, iglesia amada, que nosotros tenemos que pasar por ese proceso.
Mientras no haya obediencia, no se alejará de nosotros. ¿Qué cosa, iglesia? El sufrimiento. En otras palabras, ¿quién le pone el límite al sufrimiento? ¿Quién pone el límite al sufrimiento? Nosotros mismos. Yo ya no quiero seguir sufriendo. Entonces el Señor dice, ¿de verdad ya no quieres seguir sufriendo? No, ya no. Entonces obedece, pues. Iglesia amada, ¿cuántos tenemos hijos acá? Todos tenemos hijos. Le pregunto, ¿cómo ha aprendido su hijo a obedecer? ¿Cómo, iglesia amada? Mire, cuando usted no le corrige a su hijo, cuando usted dice, no voy a corregir a mi hijo tan chulo, ¿verdad? Y paz que se fue a la familia de la mamá y, ay, mi terrorcito, no le digan nada. Entonces el niño hace lo que quiere. Se sube a las camas, brinca, salta, se sube encima de la mesa, están planchando y le dicen, no vayas a tocar eso, mi hijo. No hace caso. Entonces va, se sube a la plancha y pone la mano. Y al ratito, no lo corrigió, no le dieron, ¿verdad? Con vara. Entonces, ¿quién se encargó de enseñarle que no se debe subir a la mesa y mucho menos tocar la plancha cuando está conectada? ¿Quién le enseñó? El mismo sufrimiento. Padre de familia, si nosotros rehusamos corregir a nuestros hijos, ¿sabe qué? Alguien más se encargará de corregirlo o la misma vida nos corregirá. El sufrimiento nos lleva al verdadero arrepentimiento, pero también nos lleva a la obediencia, iglesia amada. ¡Qué tremendo! Yo me sorprendí porque yo dije, ¿cómo es que Jesús tuvo que aprender a obedecer sufriendo? Es que somos así como humanos. ¿Por qué no obedecemos a la primera cuando nos dicen? ¿Por qué necesariamente tenemos que obedecer después que nos hayan corregido? Cuando es mucho más fácil obedecer que desobedecer. Es mucho más complicado desobedecer que obedecer, porque obediente. Y anda a traer la leña con mucho gusto, mamita, voy, aquí está la leña. Lavar los trastos con mucho gusto. Y de todas maneras decir, no quiero. ¿Cómo así que no querés? Lavar los trastos. Solo a mí, solo a mí. Pues te estoy ordenando que lavar los trastos. No quiero. Ah, bueno, con que en esas andamos. Espérate tanto. Viene y 1, 2, 3. Y bueno, y si es la mamá, a cada reglazo una palabra, ¿verdad? Ya te dije que cuando te amo. Señora, mamá. Ya con las lágrimas aquí y con todo hasta aquí. ¿Tiene que ir a qué? A lavar los trastos. Así que la Biblia no se equivoca, que el sufrimiento nos lleva al verdadero arrepentimiento. Aprendemos pues a obedecer en el sufrimiento. Así que la salvación hace que la gente sea obediente y que tenga gozo, hermanos. Amén. Mire, el reino de los cielos es un reino de gente feliz y gozosa y obediente. ¿Amén? Así es el reino de Dios, hermanos. Así es. Así que obedecemos, porque nuestro Señor Jesús, habiendo sido perfeccionado por medio de la obediencia, ¿qué hizo el Señor Jesús, hermanos? Dice versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ay, Señor amado. Él en carne propia aprendió a obedecer, y ahora los que están en su reino tienen que aprender ¿a qué? A obedecer. Así de sencillo, hermanos. Y por medio de esa obediencia, dice que por la desobediencia de uno, muchos fueron
condenados, pero por la obediencia de uno, muchos también fueron, ¿qué? Salvos. ¿Cuál es el tema, hermanos? ¿Cómo establece Dios su reino? ¿Cómo lo establece? ¿A través de qué? A través de la obediencia. Así como Dios aseguró el principio de obediencia mediante la vida de nuestro Señor Jesucristo, también estableció su autoridad por medio del Señor Jesús. Jesús no trajo consigo la obediencia, Él aprendió padeciendo. Cada sufrimiento que soportó, ¿sabe qué pasó con el Señor Jesús? Maduró. Algunos dicen, te voy a hacer madurar. Y dice, lo maduraron. Dice, como no aprendió hablando, entonces lo tuvieron que madurar. ¿Y sabe cuál es la ventaja, hermanos? De cualquier fruto. ¿Sabe cómo se come? ¿Sabe cómo se disfruta? ¿Verde? No, maduro. Dice, esta persona es madura. ¿Por qué? Es una persona tranquila, es una persona, excelente persona. ¿Sabe cuál es lo peor, hermanos? Y eso sacamos de las conclusiones, que muchas veces las peores personas son aquellas personas que, entre comillas, van a la iglesia. Hermanos, nos parqueamos por ahí en un lugar y nos empezaron a bendecir, hermanos. A decir unas cuantas palabritas ahí. ¿Y cómo es la vida, hermanos? ¿Cómo es la vida tan tremenda? Nos quitamos de ahí, le hicimos caso, nos fuimos a poner en otro lado y fuimos a nuestra comisión. Traíamos hambre, de regreso pasamos ahí al mercado a buscar a ver qué nos encontrábamos y nos fuimos a sentar. Y al ratito entra una persona y se va a sentar a la par de nosotros. El que en la mañana nos había maltratado. ¿Y sabe qué más nos sorprendió? Que cuando él se controló se puso como incómodo, ¿verdad? Porque se controló que éramos nosotros y empezó a orar por sus alimentos. Yo dije, si hace algo más no es cristiano. No hizo nada más que orar. Y de repente llegó alguien más ahí y le dijo, hermano, ¿cómo está? Usted viene de la iglesia, ¿verdad? Sí, le dijo así como que... Y empezó a sacarle plática ahí y él le contestó cortantemente. Y dije, ¿se siente mal? Se siente mal por la actitud que tuvo en la mañana y ahora lo tenemos frente a frente. Y ahora ya sabemos que es cristiano y que viene de la iglesia. Yo dije, no ha madurado. No hay madurez. El fruto de la obediencia tiene que verse en los cristianos. Ninguna clase de sufrimiento dice que pudo hacer murmurar a Jesús o enojarse. A él le insultaban, a él lo injuriaban, a él lo golpearon, a él le ensartaron la lanza en su costado. ¿Y sabe qué dijo él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos seríamos capaces ya de responder de esa forma? Ay, hermanos. Terrible. Decía, quien envía afuera a nuestro hermano Pastor César, cuando le decía, cuando le recuerden a su madrecita allá en la calle, decía, considérese huérfano. Tremendo, ¿verdad? Difícil. Cuando llegan los sufrimientos, frecuentemente nosotros las personas murmuramos. ¿Qué pasa cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, hermanos? Señor, empezamos a orar, ¿verdad? Señor, ¿por qué estoy pasando por este sufrimiento? Yo que te sirvo, Señor. Tú ves que yo he sido pionero, Señor. Tú ves que yo cada domingo en la iglesia, cada actividad, cada vez que me mandan a un lugar, yo ahí estoy y con esto me pagas. Y como que estamos como reclamándole al Señor, ¿verdad? Creo que solo a mí me pasa, a usted no le ha pasado, hermano. En lugar de pasar ese proceso y aprender a obedecer,
empezamos ¿a qué? A murmurar. Empezamos a murmurar. Indicando a sí mismo, cuando murmuramos, cuando estamos pasando un proceso difícil y empezamos a hacer un montón de cosas, eso es el indicador que ni aún sufriendo aprendemos. Y hermanos, ¿sabe quién es aquella persona que no aprende? Aunque pase por el sufrimiento. Es el necio. Dice Proverbios, aunque pongas al necio en un mortero, ¿qué dice la Biblia? No dejará su necedad. Hay personas que ya no, hermanos, ya no. Ya casi solo el esqueleto humano está caminando. ¿Y sabe qué pasa? Ni aún así se arrepiente. Ya están en las últimas, hermanos, ya ahí en la máquina, que a veces ya, y todavía te arrepentís. Ay, hermano, estando en esa condición y todavía no se arrepiente. Usted dirá, eso es mentira. No, el ladrón que también estaba muriendo junto al Señor Jesús. Le decía, muchos salvaste y a ti no te puedes salvar. A ver si eres Dios, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro dijo, estando en esa condición no te arrepentís. Jesús le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? De cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estaba sufriendo, pero en ese sufrimiento aprendió la lección y se arrepintió y Dios lo perdonó. Así que démosle esa ofrenda de palmas, hermanos, con todo el corazón. ¡Aleluya! Ahora, dice Pablo, considérense bienaventurados cuando están pasando por diversas pruebas. ¿Sabe por qué? Porque cuando un padre corrige a su hijo, significa que es su padre. Ahora, cuando una persona está viendo que un grupito está haciendo ahí muchas cosas en desorden, saca unos 3 y le dice, venid para acá, y se los saca de aquí, y se los aparta del grupo, y lo corrige. Y los otros 2, si hay 5, los otros 2 se quedan ahí, y que a mí también me irán a pegar, ¿verdad? Solo se le quedan viendo y aquellos dicen, no me hicieron nada. Sí, pues, ¿sabe por qué? Porque esos 3 eran ¿qué? Eran hijos. Los demás eran ¿qué? Bastardos. Dice la Biblia, considérense bienaventurados cuando hoy hay en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y ahí vienen todos los frutos. Dios no trata con las personas que no sean sus hijas y sus hijos. Si usted está sufriendo, hermano, es porque usted es ¿qué? Es hijo. Y Dios trata con hijos, hermano. Diga conmigo, Dios trata con sus hijos. Si usted no quiere ver a su hijo allá descarriado, usted le jala las orejas, hermano, y no se preocupe. Aunque ahora hay tantas situaciones, ¿verdad? Prohibido tocar a los hijos y un montón de cosas. Pero de todas maneras el padre es padre y quiere verle el bien ¿a quiénes? A sus hijos. Y Él creó el sufrimiento para que a través del sufrimiento sus hijos aprendan. Porque Él prefiere vernos un momento, un rato sufriendo y no toda vida en el infierno, quemándonos en el fuego eterno. ¿Cuántos se gozan porque el Padre nos corrige? Y esa es la razón que estamos aquí, hermanos. ¡Aleluya! Por eso estamos aquí. ¿Creen ustedes que estamos aquí por buena gente? No, hermanos. Algunos hemos venido así contentos a la iglesia. Otro nos ha traído el Señor aquí porque no queríamos venir, hermanos. No queríamos venir. Pero el Padre dijo, de que vienes, te vienes. No quiero, te vienes, te entras. No quiero, te entras, te digo yo. Y te sientas aquí. Y sin llorar. Y firme. Ya ratito comprendemos, mi papá tenía razón. Aquí es en donde yo tengo que estar. Iglesia amada, sintámonos privilegiados porque Dios nos llamó a través del sufrimiento
para ser obedientes para su reino. Porque el reino de Dios se basa ¿en qué, iglesia amada? En la obediencia. En la obediencia se basa el reino de Dios. Jesús jamás desobedeció ni una sola vez al Padre. Ni una vez le resistió. Y cuando sintió que le iba a tocar difícil, se fue al Getsemaní y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y el Padre dijo: Hijo, perdona, pero tienes que cumplir y tienes que pasar esta copa. Y él dijo: si esa es tu voluntad, yo la cumplo. Y el Señor Jesucristo llegó a la cruz no para hacerse héroe. Él llegó a la cruz simplemente porque quería obedecer. Aquí en iglesia, al Padre Celestial. Así que es importante, iglesia, buscar la voluntad de Dios. Tal como nuestro Señor lo ha hecho, así también nosotros debemos hoy obedecer. La iglesia tiene que obedecer la autoridad de Dios y la manifestación de su reino. Y siéntase feliz, hermano, porque está aquí. Amén. Así sinceramente, ¿cuántos no querían estar aquí? Así sinceramente, ¿cuántos no querían estar aquí? Todos, hermanos. Yo de chiquito no quería estar aquí. No quería, ya les conté mis anécdotas de cómo me entraban ahí, mis coscorrones, y todavía cuando me acuerdo me duele, ¿verdad? Nadie quería estar aquí, hermanos. Nadie. Lo vemos con los jóvenes, lo vemos con los niños jóvenes, vengan, jóvenes, hagamos esto, niños, uno no quiere, uno piensa que está allá afuera es lo mejor. Pero gloria a Dios porque muchos han venido. Y gloria a Dios porque venimos cabales, muchos hermanos. Venimos cabales. Otros vienen sin un brazo. Otros vienen sin un ojo. Otros vienen físicamente, estoy hablando físicamente. Otros vienen enfermos, hermanos. Pero vienen, hermanos. Y aprenden. Ahora, ¿sabe cuál es lo peor? Lo peor es que muchas personas, aún en el sufrimiento, no aprenden. Esas son las personas que sufrirán en la tierra. ¿Y sabe cuál es lo peor? Seguirán sufriendo en el infierno. Por eso muchos dicen: no, si el infierno no existe, el infierno es aquí, yo estoy pasando por un infierno. Y por supuesto, el infierno ya empezó para aquellas personas desobedientes. Yo no me voy a ir al infierno, dice. ¿Sabe qué le diría yo? Ya está en el infierno. ¿Creen ustedes que esas personas que están alejadas de Dios viven tranquilas? No. Como dicen por ahí, caras vemos, corazones no sabemos. Esas personas no viven felices. Pero el orgullo no los deja obedecer. Aquel Adón, todavía ahí en esa condición, el orgullo prevalecía. No se arrepintió estando en esa condición. Eso significa que el sufrimiento llega, pero los que son hijos son los que aprenden a obedecer. Está bien, papá. ¿Vas a obedecer? ¿O te voy a hacer? No, papá, no es necesario. Yo voy solito. ¿Qué quieres que haga, Señor? Es más, se pone a las órdenes. Señor, ¿qué quieres que haga? Heme aquí, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. ¿Cuántos dispuestos hay aquí? Y que le digan al Señor: heme aquí, Señor. He pasado por el proceso del sufrimiento. Ya nada hace que yo me vuelva desobediente. Yo te voy a obedecer. Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Ay, ¿qué pasó con Jesús? Dice: y habiendo sido perfeccionado, diga conmigo, el sufrimiento perfecciona. ¿Qué hace el sufrimiento? Perfecciona. Calidad de personas, hermanos. ¿Qué calidad de personas comprensivas, hombre? ¡Hala! ¿Qué mal le pudo uno pedir a la vida con esa? Dice usted la esencia de la maravilla. Usted dice: ¡hala! Pero ¿cómo le hizo usted para ser tan calidad de persona? Que le cuente su experiencia, porque ha pasado.
Cuando usted mira a una persona que es excelente persona, pregúntele cómo ha sido su vida y le va a decir: mire usted, yo estoy aquí y me comporto de esta manera. Si yo le contara cómo ha sido mi vida, qué proceso he tenido que pasar, pero al fin aprendí a obedecer y aquí estoy. No por mi propia cuenta, estoy porque Dios me ha traído. El sufrimiento nos lleva al verdadero arrepentimiento. Así que Dios nos ordena como iglesia que sea la vanguardia de su reino. El propósito de eso es que seamos su reino y su iglesia, dado que la iglesia fue ordenada para ser la esfera donde se ejerza el gobierno de Dios. Es en la iglesia en donde Dios, en todo su ímpetu, gobierna. Y no solamente en un individuo, hermanos, en uno que lo obedece, no. En miles y millones de personas, la autoridad de Dios. Él desea tener su legítimo lugar en más de una persona. Él desea que toda la iglesia prevalezca su autoridad y su obediencia. Así que el Evangelio no solamente llama a la gente a creer, sino también a obedecer. Diga conmigo esto. El Evangelio no solamente llama a la gente a creer, sino también a obedecer. ¿Amén? Obedientes, hermanos. Y mire cómo es el Espíritu Santo, hermanos. Hoy estuvimos en una escuela dominical y justamente estaban hablando de esto. Y no nos pusimos de acuerdo, hermanos. El plan de trabajo se hace al inicio del año y se presenta ahí porque para todo el cronograma de predicaciones y todo. Tenemos que obedecer a él. Decía el pastor hoy en la mañana, dicen: hermano, dice que queremos mandarlo a una comisión. ¿Cuándo, hermano? Pues mañana. ¿A qué horas? A tales horas. Ay, no, hermano. Mire, si es algo tardecito, sí, por mi trabajo. ¿Es obediencia o desobediencia? Es obediencia, hermano. El Señor nos manda a obedecer. Ahora, ¿es difícil? Claro que es difícil, hermano. Tener que dejar aquello que nos gusta hacer y que, entre comillas, nos da de comer, es complicado. ¿Por qué digo entre comillas? Porque el que nos da de comer no es el trabajo, ¿lo sabíamos? Entonces, no, mi hermano, el que nos da a nosotros nuestro sustento diario es el Padre Celestial. ¿Cómo? Dándonos la salud, dándonos las fuerzas, dándonos la capacidad. Y si dijera el Señor: bueno, con que te crees tú el que sí podés. ¿Y qué si le pone? Tan sencillo. Una su bronconomonía, una su bronquitis ahí, que ya usted ya no pueda respirar. Como decía el pastor, como aquellos pollos que le han retorcido el pescuezo y los dejan todavía ahí. ¿Puede ganar su sustento diario? No, pero gracias a la misericordia estamos vivos, estamos sanos. A lo mejor tenemos sufrimientos porque son necesarios, ya vimos que son necesarios, a lo mejor hay sufrimiento, pero estamos caminando. Entonces, hermanos, el que da todo ¿es quién? Es Dios. Así que alguien dijo: primero Dios y lo demás que haga fila. ¿Amén? ¿Lo podemos decir? ¿Nos atrevemos a decir eso? Primero Dios y lo demás que haga fila. Pues sí. Primero es Dios, hermanos. Segundo, la prioridad después de Dios está la familia. ¿Sí o no? Sí. Después de Dios, la familia es primero. La familia tiene una prioridad muy importante dentro de nuestras prioridades. No el trabajo. Muchos descuidan su familia por el trabajo. No. Descuida el trabajo. ¿Por qué? Por su familia. ¿De qué le serviría tener un trabajo y no tiene familia? Tener buen billetón y vivir solito con su colchón lleno de dinero. ¿Verdad que no?
No, está en la familia y dice, mira mi amor, solo para 5 quetzales de champurrada me alcanzó, pero aquí está. Échate el cafecito, mire qué rica las champurradas, ¿no? Con cafecito. Qué bendición. Primero Dios, luego la familia. Es linda la vida, ¿sí o no? Pero ¿cómo aprende uno, hermanos, a vivir y a disfrutar la vida? Lastimosamente uno tiene que aprender a sufrir. Decía un hermano así con estas palabras y lo decía, ay hermano, a mí ya me llevó la trampa, decía, ya me llevó la trampa. Se lo llevó la trampa, pero está de pie. Está de pie. El Señor exaltó, el Padre exaltó a Jesús, dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, hermano. El que obedece ocupa un lugar en el reino de Dios. Hay un lugar especial para cada obediente. ¿Cuántos quieren ser obedientes, hermanos? Yo quiero ser obediente, porque quiero tener un lugar en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios no hay lugar para desobedientes. No hay lugar para desobedientes. No hay. Pero tengo capacidad. Usted tiene capacidad. Pero tengo talento. Sí. ¿Sabe qué no tiene? Obediente. El mundo secular mide conocimientos. En el reino de Dios se mide obediencia. Amén. En lo secular se mide capacidad y conocimiento. En el reino de Dios se mide obediencia, sumisión al reino de los cielos. Y dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Y dice la Biblia que Dios atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Así que es importante, iglesia amada, la obediencia. Por eso habíamos aprendido que la obediencia trae bendición. El que obedece es bendecido, hermano. En donde quiera que esté. La misma Biblia menciona la obediencia así como la fe. Porque no somos solamente pecadores, sino también dice que somos hijos de ¿qué? Hijos de desobediencia. Por eso tenemos que arrepentirnos de ser desobedientes. Romanos 10:16 dice que no creyeron a nuestro anuncio. Citando Isaías 53:1. Es decir, no obedecieron al Evangelio. Y no obedecer al Evangelio es un pecado terrible, es un pecado mortal. La naturaleza de creer en el Evangelio consiste en obedecer. Así de sencillo. ¿Cuál es la naturaleza de creer en el Evangelio, hermanos? ¿En qué consiste? En obediencia. En obediencia. Los que no obedecen son los rebeldes. Habrá ira y enojo, y son contenciosos, y no obedecen a la verdad. Un pasaje más, 1 de Pedro 1:22, y con eso terminamos. 1 de Pedro 1:22, y con esto terminamos. Dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo se purifican las almas? ¿Cómo se purifica nuestra alma? ¿Cómo crecemos espiritualmente? ¿Cómo tenemos un lugar en el reino de los cielos? La obediencia, hermano. Así que el reino de Dios es un reino de obediencia. Y si Dios nos manda algo, a que nosotros hagamos algo, hermanos, Dios nos va a bendecir. Gloria a Dios por la actividad que se tuvo el jueves, hermanos.
Se les delegó ahí a cada célula, hermanos, armen algo. Y no se les dijo qué, solamente se les dijo algo. Si se le hubiera dicho qué, lo hubieran hecho también, pero se les dijo algo e hicieron algo. Amén. Las semanas de la danza se les digo, presenten algo. Y tú, decían, hubieran dicho, no queremos, si no participamos, no hacer nada. ¿Y qué? No dijeron eso. Amén, gloria a Dios. Y ahí estuvieron y fueron de bendición. Y yo feliz. Y el Espíritu Santo también. Amén. Qué bonito ser obediente, ¿verdad? Todos invitados, vamos a hacer esto, hagámoslo pues. Obediencia, hermanos. Y Dios se mueve, se manifiesta y exalta a aquella persona que es obediente a la palabra. ¿Cuántos queremos ser obedientes, hermanos? Yo quiero ser obediente. Y si me puedo ahorrar el sufrimiento, lo voy a hacer. Amén. Y si usted está sufriendo, usted puede parar el sufrimiento. Y no es aquel anuncio, pare de sufrir. No es ese anuncio. Usted puede parar el sufrimiento. ¿Cómo? Obedeciendo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como Pablo, ¿verdad? Cuando estaba ya sufriendo, le digo, dura cosa, te da golpes contra el aguijón. ¿Pero qué tengo que hacer? Tienes que ir a predicar. De perseguidor a evangelista. Así que no se extrañen, hermanos, que aquí van a estar personas que hoy son enemigas del evangelio, pero van a estar predicando el evangelio acá y no se admire. Y en otras palabras, lo voy a decir mejor más clarito, no se ponga celoso. Si usted se le dio un privilegio y no lo quiere hacer, no se ponga celoso que otro venga y lo haga bien y lo haga excelente y que diga, pero ¿y ese que andaba allá lo está haciendo? Pues sí, pero se encontró con la autoridad allá y la autoridad lo mandó para acá, y como al que más se le perdona, más ama. Mi hermano, por eso dice la Biblia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tenemos que dejar una palabrita, es fuerte, pero lo tenemos que dejar, que se llama la mediocridad. ¿Sabes qué quiere decir la mediocridad? ¿Eh? Hacer algo a medias o mal hecho. Y aquí en Guatemala tenemos una palabra más fuerte, ¿verdad? ¿Cómo le decimos a un trabajo mal hecho? Chamboneado, decimos. ¿Creen ustedes que Dios le gusta que hayan cristianos que hagan las cosas mal hechas? ¿Verdad que no? Dejemos la mediocridad, hagamos bien las cosas. Si algo vamos a hacer, ¿cómo lo tenemos que hacer? Bien, hermano. Jesús vino a hacer las cosas bien. Y fue exaltado. Y dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ay, hermano. El sufrimiento lo llevó a la gloria. La obediencia lo llevó a la gloria. Así que, si usted está sufriendo, obedezca. Si usted está sufriendo y en lugar de arrepentirse reniega, le digo, usted va a sufrir aquí y va a sufrir allá donde le conté. La obediencia que nos lleve al el sufrimiento que nos lleve a la obediencia, y la obediencia nos va a llevar a nuestro lugar en el reino de los cielos. Expandiendo el Evangelio del Reino de Dios, Iglesia El Buen Samaritano presentó Dirección Espiritual. Si necesitas ayuda espiritual, comunícate al 4011-3360 o búscanos en Facebook como Pastor Esdras Gómez.